Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar este retraso de unos minutos y vamos a empezar con el seminario, el Webinar COP, que tenemos hoy dedicado a la estrategia comercial de la Unión Europea y cambio climático. Como vamos unos minutos tarde, yo voy a dar la palabra para que inaugure este seminario COP a Ángel Villafranca, nuestro presidente, que le pido que se conecte la cámara. Ángel, ¿estás? Sí, perfecto. Antes de iniciar, Ángel, simplemente deciros que tenemos en la primera hora interpretación al inglés-español y que cada uno elija el idioma que considere, porque el primer interviniente intervendrá en inglés, y es importante silenciar el audio original para que no escuchemos tanto al intérprete como al sonido original. Pues muchas gracias a todos, Ángel. Te doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias, Gabriel. Y bienvenidos una vez más a este seminario de estrategia comercial de la Unión Europea y cambio climático. Creo que es importante en la situación que estamos en este momento un seminario como el que vamos a tratar esta tarde, y quiero de verdad agradecer en nombre de las cooperativas agroalimentarias de España la presencia de John Clerc, director de Relaciones Internacionales de la DG Agri, de la Comisión Europea, y a Juan Francisco Martínez, director general de Política Comercial del Ministerio de Industria y Comercio. Es importante para nosotros vuestra participación y es todo un lujo y una oportunidad compartir este seminario. También me gustaría agradecer la participación de nuestras cooperativas que van a intervenir en la segunda parte de este seminario y que plantearán la problemática de 4 sectores mediterráneos, pero en este sentido con una problemática muy similar a cualquier otro de los sectores que podemos tener dentro de la industria agroalimentaria y del mundo cooperativo de España. Son empresas plenamente internacionalizadas, orientadas al mercado y de productos de alto valor y competitivos, pero que están expuestos a una problemática productiva y de competitividad que deben ser tenidas en cuenta porque conocen bien las disfunciones estructurales y las inseguridades que se producen en el mercado internacional. Para nuestras empresas, el comercio internacional es fundamental. Ocupa ya 1/3 de nuestra facturación como cooperativas. Y si no contabilizamos el mercado comunitario, observamos que la importancia con el comercio con terceros países no para de crecer año tras año. Este año el sector agroalimentario se ha convertido en el primer sector exportador español, superando ya a los bienes de equipo, con una tendencia creciente del comercio que no para de aportar positivamente a la balanza comercial desde el año 2010. Sin embargo, estas grandes cifras no pueden hacernos olvidar algunos problemas estructurales que voy a dejar encima de la mesa para el debate de esta tarde. Los productores solamente se benefician del valor del comercio internacional si están integrados en cooperativas u otras empresas como socios. Si están solamente, aspiran a recibir un beneficio indirecto, fruto de la descompresión del mercado interior. El comercio exterior crece, pero también aumenta la presión y competencia de las importaciones, lo que pone en peligro el delicado equilibrio dentro de la Unión Europea. La Unión Europea no es entidad única, lo que tiene un coste en forma de barreras no comerciales y acciones desleales por parte de nuestros socios. No jugamos con la fuerza de un único Estado, con la fuerza de una unión. Por último, ¿cómo afrontar un cambio de modelo productivo más exigente medioambientalmente desde la competencia interna y externa si nuestros competidores no siguen las mismas pautas ni las mismas reglas? Estoy seguro que en este seminario podremos analizar y debatir sobre ello. No para encontrar soluciones, no siempre las hay, pero sí, por lo menos, ponerlas encima de la mesa, arbitrar y buscar los caminos que nos permitan en un futuro avanzar en un comercio más leal, basado en reglas comunes y sostenibles. Por último, nos gustaría agradecer a Agroban, que es el que patrocina
pues este seminario y que colabora con nuestra organización en múltiples actuaciones, todas encaminadas a que nuestras cooperativas estén más cerca de la realidad, tanto comercial como política y social, como muchas veces identificando dónde están nuestras oportunidades de mercado y dónde están nuestros consumidores. Para dirigirnos en esta inauguración unas palabras, tenemos a Carlos Seara, que actualmente es director de la red de Agroban. Carlos, si conectas tu cámara y tu micrófono, cuando quieras. Buenos días, Ángel. Encantado de compartir esta tarde. Igualmente, lo primero, daros enhorabuena a cooperativas por la jornada de hoy. Yo creo que si vemos los retos que tiene el sector, desde nuestra humilde opinión, vemos tres. Una es la digitalización de la cadena, otro es el mercado internacional y otro es el cambio climático. O sea, tocar en una jornada dos temas de los grandes retos del sector creo que está muy acertado y seguro que nos va a faltar tiempo para todo lo que hay que comentar, ¿no? Desde Agroban y cooperativas yo creo que llevamos muchos años trabajando juntos, cada día un poquito mejor, un poquito más, y ahora pues somos un poquito más grandes. La fusión con Bankia se puede imaginar que nos aporta más puntos de venta, que nos aporta más gestores. Ya éramos líderes en cantidad y capacidad instalada de oficinas y ahora somos un poquito más. Y un poco, pues quizá lo que ha dicho Ángel, nuestra misión como entidad es ayudaros a llegar donde estéis. Y tendremos que irnos a Estados Unidos si estáis en Estados Unidos, tendremos que irnos a China cuando se llegue a China y tenemos que estar cooperando en la lucha contra el cambio climático desde el cambio en el tipo de uso de combustible hacia energías renovables o el cambio hacia otros sistemas de producción. Pero nuestra idea como entidad es apoyar a las cooperativas de España, que creemos que es parte fundamental del desarrollo de nuestro país como potencia mundial y ahí están los datos para reflejarlo, ¿no? Sin más, repetiros la enhorabuena por el título y la temática a tratar y poneros a vuestra disposición pues todo nuestro equipo y nuestra gente para hacernos un poquito más grandes cada día más. Muy Gracias, bien. Ángel. Muchas gracias, Carlos, y otra vez gracias por vuestra participación y colaboración en los distintos seminarios y eventos que vamos organizando. Es una colaboración que, como bien dices, viene de atrás y que continuaremos. Sin más, daríamos paso a la entrada de la primera mesa y para ello contamos con un moderador de lujo y que será el encargado de presentar a los ponentes, como es nuestro presidente del COLLECA, Ramón Armengol. Compañero, adelante cuando quieras. Te dejo para ti todo el seminario. Muchas gracias, presidente. Ángel, muchas gracias a la Caixa por el patrocinio de esta jornada. Creo que estamos en el momento ideal, en el momento preciso para discutir un tema que está en la agenda encima de la mesa. Contamos con dos ponentes de lujo para enfocar bien el problema y luego tenemos a cuatro yo diría, de las cuatro cooperativas líderes en exportación, representan los sectores más dinámicos, estos que nos comentaba el presidente Ángel, que son los que cuadran la balanza comercial en estos momentos de España. Bueno, en primer lugar, esta mañana he tenido reunión con la presidenta del Consejo, antes de la presidencia informal, y el tema que está encima de la mesa, desde luego, son los acuerdos comerciales y la política comercial que ha impulsado la Unión Europea. Me gusta muchísimo el título de la jornada porque es la estrategia comercial de la Unión Europea, una política comercial abierta, sostenible y firme. Esto yo diría que son los adjetivos que califican pues, el target que tiene la política comercial y que debe tener la política comercial en los próximos años. Abierta, por supuesto, porque es
Europa entiende perfectamente la globalización, es una potencia en el sector agroalimentario. Me parece que tenemos una balanza comercial favorable de 21.000 millones. Esto quiere decir, sí que somos el primer importador de primeras materias, pero también somos el exportador más grande de producto ya manufacturado. ¿Qué hándicaps supone la globalización? Bueno, pues están los famosos acuerdos, los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales pues son procesos muy complicados donde que hay que poner encima de la balanza pues las oportunidades y los riesgos que supone. Yo particularmente entiendo una Europa abierta, una Europa que acepta reglas, que tiene muy claro cómo han de ser las relaciones comerciales y que por lo tanto pues nuestro esfuerzo es que esto se respete con todos los acuerdos que vayamos firmando. En este momento, con el cambio de estrategia, con el tema de la sostenibilidad, con el desafío del cambio climático, Europa quiere ser líder en un tema, yo diría, fundamental. Vamos a recibir, vamos a exigir lo mismo que vamos a exigir a nuestros proveedores lo mismo que exigimos a nuestros agricultores. Por lo tanto, este tiene que ser el principal punto de partida para apoyar un principio básico que es el principio de la reciprocidad. Entendemos que esto tiene que estar muy garantizado, si no va a ser muy difícil que nuestros agricultores, nuestras cooperativas acepten más imposiciones, más requisitos sin que nuestros competidores estén bajo este nivel de exigencias. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo por parte de la Comisión Europea, tiene que preservar estas garantías para que, le digo, para que avancemos en el mismo marco de oportunidades para todo el mundo, ¿no? Para discutir y profundizar en este tema, pues tenemos a dos expertos de lujo. Por una banda, por un lado tenemos a John Clerk, que es director de Relaciones Internacionales de la DG Agri, y también a Juan Francisco Martínez, que es el director de Política Comercial del Ministerio de Industria y Comercio. Ellos serán los que, con sus intervenciones, esperemos que estarán sobre unos 20 minutos y luego abriremos un pequeño, porque su intervención tienen acotado por el máximo de 1 hora. Vamos a intentar aprovechar al máximo el tiempo. Creo que puede empezar usted, John Clerk, con su exposición y le ruego que se acote al tiempo previsto. Y muchísimas gracias por la participación. A vosotros, al resto de participantes, les digo que en la parte inferior del monitor tienen una pequeña esferita donde pueden utilizar el sistema de traducción simultánea. Clican allí y verán el español, los que quieran cambiarse el español, si no, lo vayan siguiendo en inglés. Muchísimas gracias y adelante, señor Clerk. Many thanks for that very kind introduction, and a pleasure to be with you, and thank you very much for allowing me to speak in the language of Shakespeare and not the language of Cervantes. And incidentally, did you know that Shakespeare and Cervantes, they died within 24 hours of each other, exactly 405 years ago, exactly in 1616, on the 22nd and 23rd of April. But that's not the purpose of my intervention. I'd like to share with you some thoughts on our future trade policy, the positive prospects, but also the challenges, especially the environment and climate dimension. As you mentioned, Chair, the EU is by now, by far, the world's biggest exporter of agri-food products. Now that the UK is a third country, no longer part of our single market, the EU is now exporting 180 billion euros per year of agri-food products and importing
about 120 billion a year. So we are a trade powerhouse. We have a very healthy trade balance, trade surplus, although unlike Donald Trump, we don't obsess about the trade surplus. And what we are seeing is that trade is becoming an increasingly important component in our growth in the agri-food sector. Of course, inside the European Union, the population is not growing, so growth in consumption is fairly static. But outside the EU, in the Americas, in the emerging economies, there's a lot of growth. And this means that 10 years ago, we were exporting about 7% of our production. Today, we export about 14% of our production, and it's growing every year. There are a number of, and Spain is a very big participant in that success story. You're exporting outside Spain 50 billion euros a year of agri-food, importing 30 billion, a lot of its inputs for the livestock, etc. So Spain is really part of that success story, even if small farmers don't always feed directly. What explains our relative competitiveness in the last 15 years? First of all, reforms of the CAP have made us more market-oriented and competitive. Dairy, sugar are very good examples. Secondly, we do have a natural advantage for certain sectors like wheat, pig meat, wines and spirits, olive oil. And I think post-COVID we'll see a growth of demand from both inside Europe and outside for more fruits and vegetables. Thirdly, demographics, population increase in emerging economies, a shift to a more Western balanced, varied diet in Asia and increasingly in Africa, more meat, more dairy. I was in a conference in Japan last week, promotion conference, where the Japanese Deputy Trade Minister said, Japanese people cannot live without European cheese, which is a surprising statement. So you see there is a growing appetite around the world for EU healthy food, quality, authenticity, and so on. And that really is Europe's calling card on international markets. And finally, trade policy, bilateral trade agreements and measures to open markets are starting to work, as we can see from the success of our recent trade agreements with Korea, with Canada, with Japan, with all of whom we've increased our exports to a large degree. We now have about 40 bilateral trade agreements covering around 80 countries, and more are in the pipeline. Mercosur, Mexico, Australia, New Zealand, Chile, Indonesia, maybe other ASEAN countries. So this means that by the end of this decade, by 2030, about 60 or 65% of our total trade in agri-food will be under trade agreements, will be preferential. By that time, by 2030, I guess that our FTA agenda will be exhausted. We do not foresee in any near future agreements with China or Russia. USA and India, not impossible, but unlikely. Although I do note that the Strategic Competition Act introduced in the US House this week calls for a comprehensive EU-US FTA for political reasons. So I don't exclude the US in the years ahead. So the long-term prospects for all of these reasons for the agri-food sector are quite positive. There are some clouds on the horizon, of course. There is always the tendency for protectionism, for import substitution, as we're seeing in Russia at the moment, big time. We have a number of problems in our immediate neighborhood, in the Middle East, North Africa, where countries are very conflicted between their growing import needs and domestic pressure to prop up, to support inefficient domestic producers, Algeria, Egypt, Russia, etc. We're also, to some extent, the victim of our success. The Spanish olives case in the USA is a case in point. And of course, we can expect to see in the years ahead the continuation of sometimes politically motivated restrictions. China has a tendency to weaponize trade policy for political reasons.
And the agri-food sector, as you know to your cost, is sometimes the victim of unrelated disputes, such as the Airbus-Boeing dispute or the US aluminium and steel dispute. And I think also we have to be careful about the new emphasis post-COVID on food sovereignty, buying national for food security reasons. Buying local, short supply chains, buying products close to the farm has a very important role to play in a broader strategy of diversification. So we should not think it's local or it's global. We need to have a mix in order to have a resilient trade sector in agri-food. And certainly, I think it's not useful for the European Union that if all countries decide to focus only on their local production, local consumption, as the world's biggest exporter, we would be the first to suffer. Now, you mentioned, Chair, the new trade policy communication review that was launched in Brussels a few months ago and is now being discussed in the Council. This is quite a significant shift, I think, from the previous trade policy, which was called Global Europe. The emphasis now is on values and not just mercantilist commercial interests. And as you said, the three axes of the policy are openness, sustainability, and assertiveness. Openness, there's not much new to say here. An emphasis on the WTO, on multilateralism, to keep markets open and to ensure that the trade system is fit for purpose. And we will be in the year ahead trying to strengthen the WTO rules on transparency, on subsidization, on market economy principles, and as we've seen in the pandemic, our food security and food supply really depended on diversification, having an increasingly diverse sources of our food supply, rather than the closing the doors and the opposite. And we are in parallel to our efforts to reform the WTO. We are in the Commission at the moment. We are preparing an EU contingency plan on ensuring food security in times of crisis. The biggest likely crisis being climate, not pandemics in the future. But that plan is likely to emphasize maintaining a diversity or diversification of markets and the sources, and a combination of local, regional, and global production and supply. Sustainability. This is perhaps the biggest new component of the new trade policy. A big emphasis on greening trade policy and trying to use trade agreements as a vehicle to promote the green transition and the European objective of climate neutrality by 2050. Now, trade policy is not a panacea. It cannot solve all the world's problems, but it has a role to play. And so what we are doing in trade policy terms to try to achieve our environmental and climate targets is to include in all future free trade agreements a chapter on sustainable food systems. So moving our food systems and those of our partners onto a more sustainable long-term path in line with the UN Food Systems Summit, which will be later this year. We are including in recent trade agreements and in future ones binding commitments on both sides to meet the Paris climate targets. That's been a very controversial issue in the framework of Mercosur, as you know, but there is no turning back from that commitment to have climate COP21 Paris climate targets in our future trade agreements. Thirdly, all of our trade agreements contain a sustainable development chapter, which is a cooperation chapter essentially, whereby the parties agree to raise their environmental and climate standards, participate, sign all of the key international conventions on environment, climate, labor rights, sustainable production, etc.
We are going to not renegotiate those chapters, but we're going to, from now on, put more effort into their implementation on the ground in our partner countries. That also includes provisions on animal welfare, where we are trying to raise the standards globally, and I can say a little bit more about that later. But essentially, the EU is the world's biggest market. Yeah, not only for agri-food, but also for all industrial goods, for investment, for services. So we are an extremely attractive proposition for our trading partners, and we use our market size and the Brussels effect, our regulatory power, as leverage to try to raise standards in other parts of the world on environment, on climate change, on labour rights, and on animal welfare. And from a very practical viewpoint, there is little value if Europe is an oasis of sustainability in a desert of unsustainable practices. We cannot simply offshore environmental damage or climate damage. Others have to raise their standards as well, or else we simply outsource the damage that is causing so much problems for the planet. The third pillar of the new trade policies is a more assertive European Union, and there's been quite a surprisingly large number of new tools we've added to our toolbox in the last year, and which will be added in the year ahead. We've set up an interim system in the WTO to settle disputes, given that the paralysis in the WTO dispute settlement system. We've created a chief trade enforcement office in Brussels to ensure that trade rules are enforced, not least in the area of SBS, sanitary and phytosanitary measures, where we expect our partners to apply international standards and to treat the EU as a single regulatory space and not 27 separate regulatory markets. We've introduced an instrument to screen foreign direct investments in all sectors, including the agri-food sector, and I've been working on one such screening today to see whether this is a threat for our food security. We've introduced some stronger rules on anti-dumping and anti-subsidies to allow us to tackle unfair practices more vigorously, more early when they occur, as well as a new instrument to prevent companies using subsidies to carry out procurement in Europe. Yeah. And then finally, we've also introduced an instrument to encourage EU companies to exercise ethical standards and due diligence to ensure there is no forced labor or child labor upstream in their supply chains. And last but not least, it's not on the statute books yet. We are now consulting stakeholders on a so-called anti-coercion instrument, which will be a way to ensure that we have a defense in case hostile powers try to use trade policy to try to make us do certain things or refrain from doing certain things. And I don't need to mention which countries have the tendency to weaponize trade policy. So, I think the assertiveness agenda is important, and certainly will have an impact as we're the world's biggest market. Now, for the agri-food sector in particular, the trade policy review really reinforces the European Green Deal and the objectives of the Farm to Fork strategy. As you know, we plan to introduce a labeling scheme, a sustainability labeling scheme for both domestic products and imports in the future. So there'll be some kind of label, a bit like the organic label, which will demonstrate the sustainability footprint of the products. We are, as I said, introducing sustainable food systems chapters in trade agreements. We are now planning raising animal welfare standards, some of which are already applied in an extraterritorial way,
but with the End the Cage Age initiative, we are going to be introducing, I think, legislation on banning cages for livestock in the next 2 or 3 years, and that must apply to imports as well. Must to have a level playing field, and what we can do that and still be WTO compatible. We have plans to expand EU-wide origin labelling, which has been a controversial issue in the last 5 years because it does interfere with the operation of the single market. The fact that member states have their own national origin labelling schemes, we will be trying to replace those with European-wide origin labelling where it makes sense to do so. And of particular interest, I think, to all of the stakeholders listening today, and this is stated in the Farm to Fork strategy, we will in future apply to imported products relevant EU environmental standards, so that there is both a more level playing field in terms of production methods, but also, more importantly, we are not alone in raising environmental standards in food production. More generally, outside of the purely trade area, the Farm to Fork strategy also includes many policies which will have some impact on production and trade in agri-food. The emphasis on local supply chains and short supply chains, which I think is useful. Targets on reducing food loss and food waste. Measures to incentivize organic production. There's a target, as you know, to raise the level of organic production to 25% of agricultural land by 2030, a very ambitious target, but one which Spain and others, I think, are determined to meet. And targets to set aside land to preserve biodiversity. I think the challenge for the European farming sector, frankly, is going to be to meet those targets, but do so in a way which requires fewer inputs of fertilizer, pesticides, etc. And so there needs to be a very strong emphasis on innovation and research in order to allow us to produce more with fewer inputs. I think we can do it. If you bear in mind that the EU is the only major agricultural region in the world that in the last 30 years has both increased production, increased per hectare productivity, and yet we've reduced our greenhouse gas emissions. The trade agenda in the next 5 years, and I'm finishing, you're looking at your watch, which is fair enough. The trade agenda in the next 5 years will complete the range of free trade agreements that I mentioned. We'll put a big focus on enforcement and implementation of those agreements so that the benefits are not taken away with the other hand. We will try to get the WTO back on track with an agreement on fisheries subsidies, reform of the court system in the WTO, more transparency, and in the medium term, disciplines on trade distorting agricultural subsidies, where India, China, and others are going in the wrong direction, and we want to try and pull them in again, as well as rules on to try and reduce state control of key economic sectors, China being an obvious concern there. We'll be working particularly on trying to dismantle the growing SPS barriers to our agri-food exports, especially for animal products. BSE bans, African swine fever, avian influenza. There's a whole host of problems still which need to be resolved. And also we'll be very, very robustly attacking trade defense measures that damage our exports. The Spanish olives case is a good point, a case in point, but we have many other examples. Canadian duties on our sugar exports for no reason. Colombian exports, duties on French fries. The list goes on, and these are growing, not reducing. Yeah, as we become more successful in international trade, countries start to take anti-dumping or anti-subsidy measures against us. We'll be working in the G20, the FAO, the
WTO on the greening and more sustainable trade rules for agriculture. And we'll be seeking better market access in India, China, and other emerging economies. And last but not least, the biggest challenge we have in the Commission, I think, is to convince the European Parliament, national parliaments, and stakeholders like yourselves of the benefits of an open and ambitious agricultural trade policy, because there is still a lot of skepticism about this. Even though we've been successful, farmers do not get all of the benefits, and small farmers don't get the added value which they deserve. And I think that needs a lot of attention in the years ahead, so that not only the big companies, the big producers benefit from trade, but also the smallholder farmers, of which Spain has one or two. Thanks very much. I'll stop here. Muchísimas gracias, señor Clerc. Ha sido una actualización al día de cómo está la política y los tratados comerciales. Creo que todo el mundo ha tomado nota. Esto está fresco, salido de la nevera. Muchísimas gracias y gracias por ceñirse a su tiempo. Supongo que tendrá tiempo para luego responder a unas preguntas. Vamos ahora a dar paso al señor Juan Francisco Martínez, que es el director de que es el director de Política Comercial del Ministerio de Industria y Comercio. Muchísimas gracias. Juan Francisco, ¿está ahí? ¿Puede abrir la cámara y el micro? Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias también a John Clark por su excelente intervención, que me deja bastante pocas cosas que añadir, aunque intentaré ser un poco complementario de las cosas que él ha señalado para facilitar también el debate y las preguntas que pueda haber luego. En primer lugar, déjenme empezar por agradecer la invitación a Cooperativas Agroalimentarias por haberme incluido en este seminario con una temática, como se ha dicho, de gran actualidad, como es efectivamente el papel del comercio internacional y el desafío que supone el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático para el sector agrario. Es verdad que con la panorámica que nos ha brindado John Clark vamos a tener que saltar a diferentes aspectos e intentaré ser un poquito, digamos, provocador en algunas de las cuestiones para situar el problema y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuáles son las opciones que tenemos. En primer lugar, simplemente indicar que efectivamente la política comercial tiene, como se ha indicado, como principal objetivo el facilitar el comercio, y como tal, pues el objetivo de la política es que haya cuanto más comercio mejor, y en este caso cuanto más comercio de productos agrícolas mejor, y especialmente cuanto más exportación de productos agrícolas españoles y europeos mejor. Así que nuestro interés en este caso es que se pueda seguir comerciando. Y digo que soy un poco provocador porque la situación económica y la situación política condicionan un poco cómo se desarrolla esta política, y nos está tocando vivir una época en la que nosotros estamos peleando por mantener esa apertura, y parece que, como indicaba también mi predecesor, hay algunas de las tendencias que están ahora mismo en marcha que nos ponen esa tarea más difícil, porque hay algunos países que están intentando o cuestionando las bondades de esa apertura y introduciendo medidas de control, medidas de restricción del comercio. La política comercial, como decía, tiene como objetivo fundamental el fomento del comercio, pero obviamente en el mundo en el que vivimos sabemos que estamos en un marco político en el que la política comercial contribuye a otros objetivos, pero tenemos que tener muy claro que esa contribución es una contribución añadida a otros trabajos. La política comercial no puede solucionar todos los problemas asociados con la sostenibilidad, ni todos los problemas asociados con los derechos humanos, ni todos los problemas asociados
con el respeto a los valores europeos, es decir, tenemos que ser conscientes de los límites que tiene la política comercial en lo que se refiere a contribuir a algunos aspectos que van más allá del objetivo, digamos, elemental de la política comercial, que es mantener las fronteras abiertas al comercio. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, una de las tendencias recientes que apoyamos, además desde el Gobierno, como bien saben, es una cierta, podríamos decir, ecologización de la política comercial, que viene asociada, como todos ustedes saben, al Pacto Verde y a los compromisos que tiene la Unión Europea para conseguir unos objetivos de sostenibilidad muy ambiciosos y que se pretenden conseguir en un corto plazo. Esto ha dado como lugar pues, el que se hable y se discuta sobre un concepto muy complicado de definir, como es el concepto de autonomía estratégica abierta, que cada uno entiende como quiere, en el que nosotros, pues obviamente, pues, solemos poner el acento en lo de abierta. O sea, tenemos que tener conciencia del carácter estratégico de algunos sectores, entre los que, por supuesto, están algunas cuestiones relacionadas con el suministro de alimentos, pero no hay que olvidar que lo que no podemos hacer es intentar hipertrofiar y sobredimensionar la importancia del autoabastecimiento sin darnos cuenta de que necesitamos también que puedan llegar suministros desde el exterior. Así como decía también mi predecesor, la diversificación es importante y siempre tenemos que movernos en un equilibrio entre lo que es mantener la importancia que tiene el sector con la necesidad de que se pueda mantener el comercio y que se pueda haber también importación. El concepto de reciprocidad es otro concepto que se maneja ahora con mucha frecuencia. Eso obviamente obedece a una reclamación legítima de que los productores extranjeros que acceden al mercado interior pues tengan que cumplir unas reglas de producción similares o por lo menos lo más aproximadas posibles a las que cumplen los productores europeos. Y aquí ya nos encontramos uno de los aspectos que generan ciertas tensiones en lo que es el marco en el que nos movemos, porque como sabemos, la Organización Mundial de Comercio no contempla algunas de las supuestas peticiones que haríamos dentro de esa reciprocidad, como son procesos de producción exactamente iguales, y tampoco contempla pues algunas de los requisitos que se están poniendo sobre la mesa en términos de sostenibilidad. O por lo menos lo que contempla es suficientemente ambiguo como para que pueda ser cuestionado por algunos de los miembros de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si queremos que esto sea un requisito que se extienda universalmente, tendremos que modificar la Organización Mundial de Comercio. Y esto me lleva a volver a insistir sobre la situación en lo que indicaba al principio de que la política comercial puede contribuir, pero no lo puede hacer todo. Necesitamos tener que trabajar tanto en foros internacionales relacionados con el sector, como la OMC, como el ámbito bilateral. Nosotros, como ha dicho también mi predecesor, estamos ya trabajando activamente y dentro de la revisión de la política comercial en la introducción en nuestros acuerdos bilaterales de un capítulo asociado con esos requisitos de producción sostenible en el sector agrario. También tenemos, como indicó, un capítulo de comercio y desarrollo sostenible en el que se establecen mecanismos de cooperación. Y en ese ámbito pues estamos yendo, diría que hasta donde podemos llegar en términos de exigencias. Como decíamos, todas esas exigencias se traducen luego al fin y a la postre en una contrapartida, en una negociación, cuando es bilateral, en la que todo lo que sea exigencias en términos de sostenibilidad, pues acaba convirtiéndose en concesiones muchas veces en acceso al mercado europeo. Con lo cual, bueno, pues tenemos que encontrar siempre otra vez un equilibrio entre lo que es exigible y lo que estamos dispuestos a ceder. Pero eso no nos exime de tener que buscar en esta misma tendencia, pues como decía antes, que la OMC sea más receptiva a este tipo de solicitudes y que se trabaje también en otros foros. Y ahí pues sabemos que habría que trabajar no solo en cuestiones de ayuda al desarrollo, sino también en foros internacionales más allá del comercio, como la propia FAO
o la organización, la OIE, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos de normalización asociados también a estos sectores, para que se vaya incorporando progresivamente toda esta tendencia a una producción más sostenible en todos los productos agrícolas. En relación a la aplicación europea, pues obviamente nos interesa, como decía John, introducir todos los mecanismos que hagan que nuestra transformación hacia una economía más respetuosa y que tenga un digamos, calificativo de sostenible perfectamente acreditado, pues se consoliden y se puedan además capitalizar de forma que nuestras exportaciones lleven ese marchamo de calidad que se está demandando y que es el que nos está permitiendo en gran medida también estar presentes en muchos mercados muy exigentes. Eso tampoco hay que olvidarlo, porque nos interesa que podamos seguir exportando, y en esa exportación pues nos interesa incorporar esos criterios de calidad y esos criterios de sostenibilidad para poder mantener nuestra cuota de exportaciones y que sigamos siendo una referencia en la exportación de estos productos. En definitiva, lo que tenemos es un gran reto delante de nosotros en términos de mantener en una situación de extraordinaria tensión en términos de instituciones. Ahora mismo, como saben, la OMC pues, está sometida a una gran tensión. También estamos viendo tensiones comerciales bilaterales en muchos países que están sufriendo problemas de balanza de pagos que les llevan a cuestionar su apertura comercial, y en ese contexto tenemos que ser capaces de defender primero, un clima y una política de apertura comercial, y segundo, también una capacidad para poder introducir en el debate estas cuestiones de la sostenibilidad que son fundamentales de cara al futuro, y sin que en este debate y en este diálogo lleguemos a una situación que nos permita que nos obligue a cerrar las fronteras o que nos lleve a situaciones que no son en absoluto deseables, como es que se introduzca una espiral proteccionista de reacciones recíprocas. El equilibrio es obviamente delicado, pero debería decir que lo que tenemos por delante es una negociación que tendrá que hacerse en varios organismos simultáneamente, a varios niveles, y siempre con una apertura de miras y una capacidad de negociación notable, pero eso sí, intentando siempre, como se decía, mantener siempre ese equilibrio que John mencionaba en términos de necesito lo local, pero no quiero renunciar a lo regional y tampoco a lo global. Hay que buscar una fórmula para que los tres ámbitos puedan convivir, de manera que el pequeño productor, como decía, pueda exportar y estar presente en más mercados, que el gran productor también esté presente en los mercados, y que al mismo tiempo introduzcamos poco a poco todas estas disciplinas, tanto de producción como de sostenibilidad, que consideramos obviamente imprescindibles. Yo creo que me voy a parar aquí y podemos dar entrada a otros intervinientes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco. Gracias por ser tan conciso y limitarte al tiempo. Tenemos previsto ahora una serie de preguntas, unas intervenciones a John Clark. Tenemos, Aurora, ¿me ayudas con la coordinación de estas preguntas? Me parece, sí, con las intervenciones. Si quieres, Ramón, te echo yo un Sí, cable. está aquí Fernando. De acuerdo. Bueno, vamos a dar la oportunidad. Hay 4 preguntas planteadas. Hay un par de preguntas que nos han realizado en directo en el chat y que creo que en estas 4 preguntas estarán incluidas. Yo primero quería dar la palabra a Fernando Ezquerro y que haga su pregunta en relación al sector del vino. Sí, buenas tardes a todos. La pregunta es al director de la comisión, a John Clark. El sector del vino es uno de los productos agroalimentarios que más valor aporta a la balanza comercial de la UE. ¿Cómo se plantea la Comisión Europea apoyar la política comercial sobre este producto cuando se está pensando en limitar los fondos de promoción en terceros países? Muchas gracias, Fernando. Si quieres, John, te hacemos las 4 preguntas a la vez y ya responde. Doy la palabra ahora a Manuel Pérez, que
COP, de aceite de oliva. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta sería al señor Clark, ¿qué tipo de mecanismo anticoacción va a diseñar la Comisión Europea como defensa ante la acción desleal de los socios comerciales? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Y ahora pasaría la palabra a Luis Miguel Fernández, que también tiene una pregunta del sector de las hortalizas. Luis Miguel, enciende tu cámara. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a la competitividad de las hortalizas europeas. Estamos sufriendo una competencia desleal a nuestro juicio de productos hortofrutícolas que vienen de países terceros, predominantemente Marruecos y Argelia, que no le exigen en muchos casos ni contingentes ni aranceles y ni siquiera cumplir con las condiciones fitosanitarias que tiene la Unión Europea. En este sentido, nuestros costes son mucho mayores que los de ellos. ¿Qué medidas podría adoptar la Unión Europea para proteger los productos, en este caso hortofrutícolas, de la Unión Europea frente a esa competencia desleal, entendemos nosotros, de productos de terceros países? Muchas gracias, Luis Miguel. Y por último, le daría la palabra a Miguel Abril, por parte del sector de fruta, que es director comercial de ANECOP. Miguel, ¿puedes tener la palabra? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta también para el señor John Clark es también, como ha dicho Gabriel, referente a frutas y verduras, pero en mi caso es más hablar de la exportación y de las dificultades que nos encontramos. Porque hoy, bueno, pues en la exportación de frutas a terceros países y sobre todo lo que es en la apertura de nuevos mercados, nosotros sentimos que está muy penalizada por las dificultades que plantean los protocolos de exportación que tenemos que sufrir. Protocolos que limitan la competitividad de las empresas y de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, la pregunta en concreto nuestro interés es saber si en esta nueva estrategia comercial se van a establecer un monitoring, o sea, unos mecanismos de vigilancia y una puesta en marcha de estos protocolos, pero bajo una acción comunitaria, o sea, no tanto como se hace actualmente por los Estados miembros uno a uno, sino justamente desde Europa, desde Bruselas, para ganar en capacidad de negociación respecto a los países terceros. Esa es la pregunta. Gracias. Son 4 preguntas, señor Clark, son preguntas de sectores mediterráneos, de sectores totalmente internacionalizados, que creen en el comercio justo, y creíamos conveniente que traerlos aquí porque son de los dilemas que al final todos tenemos que resolver en el desarrollo de esta política comercial, de esta estrategia. Le doy a John Clark la palabra, pero Juan Francisco, si estás ahí y también quieres intervenir posteriormente, pues nos gustaría también escuchar tu opinión. John, cuando quieras. Yeah, thank you very much. Do you hear me okay? Yeah. No, look, these are very pertinent questions, and they illustrate the fact that, you know, you are producers, you are farmers, you're actually in the business. I'm a Brussels bureaucrat, and I'm a couple of steps away from this. But these are real issues which I hear all the time from our farming federations. On the wine sector, I mean, Europe is the biggest wine producer in the world by far, and is very, very competitive. And as the colleague said, this is the leading sector in terms of our international trade and reputation. It's a very successful sector. I've spent many wonderful occasions with Miguel Torres and his teams on promotion campaigns in Asia, and the sector is very successful. You have some problems at the moment with the US tariffs, which are only suspended, not finished, and the sector, more in France and Spain, perhaps suffering from the
extreme weather events. But the sector is very competitive, and we have no interest or intention to limit imports of wine from other countries. Our tariff on imported wine is very low. It's about, on average, about 4.5%. So it's, you know, there's no reason particularly to change the situation. And I think you and we can compete very well as long as we continue to innovate and build up the markets through promotion. So we are not going to introduce any restrictions on wine imports. Certainly not. It would backfire on us. Yeah, the day that we introduce restrictions on a product, that the exporting country will be tempted to introduce a restriction on our exports, and we will suffer. On olive oil, the question from the Olive Oil Council of Spain was, what is this future anti-coercion instrument? It's being consulted upon at the moment. So if you go into the website of the Spanish Trade Ministry, represented by Juan Francisco, or go into the European Commission DG Trade website, you'll see the instrument explained. The idea is it would come into force around the end of 2021, and it's basically it's to give the European Union some tools in situations where a foreign country uses trade restrictions to try to make us change our behavior. Yeah, this could be taking a trade restriction because they don't like our data privacy rules, or the fact that we are considering a digital tax, or that we are threatening to recognize Taiwan or meet the Dalai Lama. It could be a whole range of areas where countries are tempted to take trade measures against us as political retaliation. And we need to have the ways to prevent that from happening, or to make the cost of it very, very high. So that's the idea of the instrument. But as I said, I would invite you to look at the DG Trade website, and you can participate in the consultations that are now ongoing. Now, the question about unfair competition from, for example, Morocco in the fruit and veg area. My view is that in the medium to long term, and perhaps even in the short term, the market situation for fruit and veg, and particularly for Spain, is rather positive. There's going to be increasing demand in a post-COVID dietary world, and Spain is an extremely innovative, advanced producer of fruit and vegetables with a lot more potential, particularly if you can increase organic production, where there's going to be enormous demand in the years ahead. Now, is Morocco an unfair competitor? Possibly. I know there are issues about evasion of customs tariffs. There are allegations in the Spanish media about that from time to time. There are campaigns for us to look into it. We are doing. Morocco does, as far as I'm aware, comply with our SPS standards, which apply, you know, at the border. So they have to comply with our SPS measures, and if they don't, then the imports are suspended or subject to very, very heavy risk assessments and checks. And of course, let's not forget the fact that under the EU-Morocco trade agreement, we deliberately, largely at the request of Spain, we did not liberalize imports of fruits and vegetables, tomatoes being the most important example. We provided a quota at a preferential tariff, and beyond that, they have to pay the full very high tariff. So I believe that through having a tariff rate quota on Moroccan tomatoes and aubergines and other vegetables, we have controlled the market, and
Moroccan imports are not a threat to Spanish domestic production. We are looking at the system of the standard import value. This is for those aficionados among you, this is a system whereby we measure on a daily basis the normal import value of tomatoes, etc., to see whether an additional tariff should be charged. We're looking into that in the Commission, but we don't have any results yet. I mentioned earlier in my presentation that one of the measures that we will be taking under the Farm to Fork strategy is a tougher position on pesticides and the granting of maximum residue limits. That will be done on a case-by-case basis, but it's possible that in future certain pesticides which are banned in the EU, but where we have an import tolerance for imports, that may also be banned. Yeah, if there's a very, very strong welfare reason to do that. So I think that's something that we should look at carefully. Last point on the concern from the fruit and vegetable sector more generally about barriers to our export growth. Yes, they are very real. It's not only beef, pork and poultry that face barriers overseas. We have a lot of SPS obstacles for fruit in particular, more than vegetable, but fruit and vegetables. SPS barriers, importing countries negotiate, as you said, individual protocols with each exporting member state. This takes years, and it really is a disgrace that many countries do not regard the European Union, which is a single market, as a single regulatory space. We have uniform high standards. We have audits of all member states' regulatory authorities, and we have probably the safest food in the world. So there is no reason why any other country should come and do inspections in Europe of orchards and production plant. No reason why they should negotiate 27 individual protocols, which takes up to 10 years. We've been waiting for 13 years now for the USA to approve apples and pears from 4 member states. We've been waiting for 20 years. I think this year is the 20th anniversary of our application to export certain plants to the USA. It's completely unacceptable. And one of my priorities, and that of my colleagues in the Commission in the next 2 or 3 years, is to try to remedy the situation so that the EU, not only for animal products, but also for fruit and vegetables, is a single entity, and that export certificates, SPS certificates delivered by the national authorities in Spain, in Italy, in Greece, etc., in Poland, are accepted automatically by third countries, as we do for them. We do not go into the orchards of every country around the world. We negotiate recognition of their own regulatory capacity to police their own market, and we ask for the same for us. But this is going to be a long road ahead. It's not easy. Sometimes member states prefer to have individual bilateral deals because they get market access quicker, and that's a problem we have to manage. But I can assure you that we will be taking a much tougher approach on this in the years ahead, using the leverage of our single market as a way to demand reciprocity. Thanks. Juan Francisco, por favor. Sí. Sí, con mucho gusto. 3 referencias muy rápidas. Una en relación con el instrumento anticoerción. Este instrumento, como os ha indicado, es un instrumento que pretende, primero y muy importante, ser un instrumento reactivo. Eso quiere decir que, y así lo defenderemos nosotros, que no es un instrumento para que nosotros impongamos restricciones comerciales unilateral y discrecionalmente en terceros, sino más bien al contrario. Lo que pretendemos es, como decía John, reaccionar ante restricciones comerciales
provenientes de terceros que son completamente injustificadas. Hay que tener mucho cuidado en cualquier caso con el uso de estos instrumentos, porque como todos sabemos, el riesgo que tenemos es que se genere una espiral en la que acabemos todos restringiendo el comercio y eso nos perjudicará en conjunto. O sea que en general hay que intentar que ese instrumento sirva más como una medida disuasoria de este tipo de instrumentalización política de la política comercial, más que una herramienta a utilizar con frecuencia y profusión. Seguiremos el procedimiento, revisaremos el borrador de legislación que nos hará llegar la Comisión Europea y discutiremos el alcance, obviamente, y la capacidad que tengamos o el margen de flexibilidad para poder aplicar ese instrumento. En relación a las medidas de control en exportación e importación, tanto productos que provienen de terceros países y tanto como productos que nosotros intentamos exportar, en términos de importación, sí que es verdad que nosotros somos partidarios de que haya un seguimiento estricto de las medidas que se espera que cumplan los países extranjeros en términos de producción, por lo menos en lo que tenemos permitido dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Eso quiere decir que tendremos que mantener las inspecciones para ver que se cumplen los estándares. Si vamos a extender las aplicaciones, como se indicaba, de prohibiciones de pesticidas en terceros que están prohibidos en la Unión Europea, probablemente iremos en esa dirección más tarde o más temprano, porque obviamente si es una condición que nos exigimos a nosotros mismos por motivos de salud pública, pues parece razonable que discutamos y que acabemos apoyando que se haga en otros países exactamente igual que aquí. Es decir, es un debate que está ahí abierto y probablemente tendremos que ir en esa dirección. Sí que es verdad que la importación de algunos productos puede suponer un problema en los mercados tradicionales, en nuestro caso, de nuestro país, y ahí desde luego hemos detectado problemas reales en algunos sectores en frutas y hortalizas. Y obviamente, pues dentro de los márgenes que hay previstos para el comercio negociado en bilateral y las preferencias que se han otorgado, pues hay que ser muy vigilante para que las condiciones sean las que se ha pactado, y para eso también estamos, como ha indicado John, con un seguimiento permanente, y también tenemos una nueva figura para revisar el cumplimiento de los acuerdos, tanto en términos de apertura como en términos sobre todo de acceso a terceros mercados. Ahí obviamente necesitamos también una política que nos ayude desde la Unión Europea a situar mejor nuestros productos en mercados en los que nuestros productos son muy bien apreciados y mucho más demandados que en otros países. En relación a la exportación, por lo tanto, también hay que intentar que podamos hacer una campaña o una promoción de nuestros productos que nos permita capitalizar y rentabilizar la gran calidad que tiene la producción hortofrutícola y todo en general el sector agroalimentario español. Sí, pues ya quizás sé que tenías Juan Francisco, una reunión. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Yo creo que ha sido muy aleccionador todo lo que nos habéis contado. Hay que tomar nota de estas preguntas. Como ha dicho John, vivimos el día a día, vivimos la cantidad de problemas que van surgiendo con nuestro quehacer diario. Le agradezco a John
el compromiso de continuar, ha dicho, para los próximos, de estas, yo diría, de que Europa sea una entidad única, de que no se negocie unilateralmente. Esto creo que nos debilita. Tomo nota, tenemos ahora una, vulgarmente se dice, una patata caliente con el tema de Mercosur. Es un tema complejo que habrá que abordar con calma. Hay muchísimo trabajo detrás. Es una amenaza. No todos son tratados como el de Japón, por supuesto, y hay tratados donde hay que jugar con, yo diría, hay que valorar muy bien lo que vamos a firmar. De todos modos, les agradezco muchísimo vuestra participación en este seminario. Sois piezas claves tanto a nivel español como a nivel comunitario. Señor Clerc, nos vemos muy a menudo. Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar hablando. Muchísimas gracias y repito, hasta la próxima. No se vayan los demás, continúa el seminario. Gabriel Trenzado va a dar paso a los próximos, a presentar a las próximas cooperativas. Continúa la mesa redonda. Muchas gracias y hasta siempre. Un placer. Bye, John. Thank you very much for being here. Gracias, Juan Francisco. Hasta la próxima. A vosotros. Bueno, pues aquí seguimos. Creo que muchas gracias, Ramón. Creo que ha sido muy interesante toda la exposición que han hecho tanto John Clark como Juan Francisco. Interesante porque al final, aunque todos tengamos más o menos las mismas palabras y la misma concepción de lo que es el comercio internacional y sobre todo lo que es la política comercial de la Unión Europea, nosotros en España y fundamentalmente en los países mediterráneos, que son, como dije antes, y como también especificó Ángel Villafranca en la introducción del seminario, son productos que paradójicamente están muy orientados al mercado, participan a lo mejor muy poco de lo que es la política agraria, no tienen prácticamente medidas de protección, son productos bien valorados en los mercados exteriores, pero tenemos la sensación de que estamos muy expuestos a problemas geopolíticos que nada tienen que ver con el sector y además muy expuestos también a la apertura de esos mercados, el mercado comunitario que sigue siendo fundamental y que hay un problema real de equilibrio entre lo que conseguimos ganar fuera y lo que se pierde dentro, porque los ganadores de fuera muchas veces, y eso también es otro reto, no son los de dentro. Y al final, y para ello queríamos escuchar a 4 sectores. Pueden ser sectores que tengan problemáticas muy similares a otros, que no son estos, pero creemos que son 4 sectores que en los últimos años han tenido problemas muy concretos, hasta hace bien poquito, por cierto, y que nos gustaría escuchar cuál es su visión y cómo ellos están trabajando actualmente en relación a la estrategia comercial y al comercio con países terceros dentro de la Unión Europea, pero ¿cuál es su experiencia? Y yo, en primer lugar, quería dar la palabra a Fernando Esquerro, que es el presidente del Consejo Sectorial de Vino de Cooperativas Agroalimentarias de España, pero también es el presidente de una cooperativa vitícola, y es un sector que está perfectamente internacionalizado. Disculpa, un sector de valor, pues que nos va a explicar un poco cuál es la visión del vino ante esta nueva estrategia o cuáles son los problemas con los cuales se están encontrando dentro y fuera de la Unión Europea. Fernando, yo te doy la palabra, como hemos acordado, entre 8 o 10 minutos, porque estamos ahí. Bueno, pero bueno, con tranquilidad, que después habrá tiempo. Me sobrará tiempo. Bueno, al sector del vino se le juntan varias cuestiones, ¿no? Evidentemente, aparte de los problemas que tengan los demás con el tema de la sostenibilidad y de los ecoesquemas que nos vienen y los mercados que cada día en eso son más exigentes, tenemos un poco lo que comentábamos antes, que es un tema que nos afecta a todos, que es el de la diferencia de criterios entre lo que exportamos y lo que importamos, ¿no? A nosotros no se nos piden unas cuestiones que en el vino que se importa no son tan importantes dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces ese es un problema con el que tenemos que lidiar. Luego tengo la sensación de que siempre los productos mediterráneos somos los paganos de cualquier negociación. Me da igual vino que aceite, que frutas y hortalizas, ¿no? Que al final terminamos pagando cualquier tipo de negociación que se hace con ámbitos extracomunitarios, ¿no? Y que al final tenemos ese problema.
Y luego el vino es un sector que está muy especialmente afectado por el COVID, ¿no? Que aunque no tenga nada que ver con este seminario, pues tenemos que ver que también nos afecta en gran medida. Es decir, en lo primero, pues evidentemente cada día, yo creo que nosotros hace poco en Rioja hicimos un plan estratégico y uno de los pilares era la sostenibilidad, evidentemente, de cualquier plan estratégico hoy, pero por las demandas del mercado en exportación. Cada día la gente te pide cosas más puntuales, te pide sostenibilidad, te pide viñedo viejo, es decir, te piden cosas que antes no te pedían y que te obligan a ser cada día más incisivo con los temas medioambientales, ¿no? En todo tipo de cuestiones, ¿no? En temas de manejo de plantas de vegetación, en tema de envases, en tema de transporte, en tema logístico, o sea, en todo, pero ya en los mismos mercados a los que vas, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, por ponerte los 3 ejemplos quizás más paradigmáticos de esta cuestión. Alemania, bueno, hablo de fuera de la Unión Europea, ¿no? Y luego está el tema el tema de cómo nos trata realmente la sensación que tenemos cada vez que se negocia. Es decir, el tema del Airbus, que lo hayamos terminado pagando, un tema de aviones, lo terminemos pagando un sector que no tiene nada que ver con los aviones, como es el sector del vino europeo, pues me parece verdaderamente llamativo, ¿no? Lo cual demuestra posiblemente la poca fuerza de este sector a la hora de hacer caso cuando se trata de negociar cualquier cuestión, ¿no? Bueno, tampoco quiero incidir mucho más. Creo que somos un sector, como he dicho, muy importante. Somos más de la mitad de la producción mundial. La exportación pues es 26.000 millones de euros, casi 29.600 millones de euros. Creo que somos un pilar tal. Luego tenemos otro hándicap, que es el del alcohol, ¿no? Yo digo en broma que el vino cada día tiene menos que ver con el alcohol o con los abusos de alcohol, tiene más que ver con los momentos que cada uno quiere pasar con satisfacción. Creo que en esta pandemia que a todos nos han cerrado en casa, el beberte 2 copas de vino no creo que te haya dañado mucho los órganos vitales, pero seguro que te ha dejado mucho más, te ha mantenido mucho más fluida la cabeza, te ha ayudado a sobrellevar, por lo menos psicológicamente, esta pandemia, y creo que es un sector que muchas veces se pone en duda precisamente por eso y que debemos de trabajar por estar cada día, por defender precisamente, porque además la sostenibilidad tiene varias patas. La sostenibilidad, aparte de la medioambiental, la económica, la cultural y la social, ¿no? Que son patas tan importantes como la primera y es lo que hay que tratar de incidir cada vez que hablamos, por lo menos del sector que yo represento. Muchas gracias, Fernando. Y siguiendo con los sectores mediterráneos, pues tenemos a Manuel Pérez, que es director comercial de COP. Manuel, conéctate la cámara, ¿estás ahí? Sí, ya lo he hecho. Y bueno, él tendrá muchas cosas que contarnos porque ha sido el que ha tenido que trabajar en los últimos 2 años y ahora está en una prórroga, no voy a decir una solución, de los problemas que ha habido con la administración de Estados Unidos, la administración Trump en los últimos 2 años, tanto en aceite de oliva como en aceituna de mesa, que seguimos teniendo problemas. Así que, Manuel, te escuchamos con todo el interés del mundo. Bueno, buenas tardes, efectivamente. Bueno, a modo de introducción, decir que DECOP es una cooperativa española de segundo grado formada por 180 cooperativas de primer grado, ¿no? En más de 75.000 familias de agricultores y ganaderos, ¿no? Tenemos producciones de diferente naturaleza, como son aceite de oliva, aceituna de mesa, vino, leche de cabra, frutos secos, cereales, cárnicos y otros, ¿no? Siendo líderes mundiales en producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. Algunas de nuestras cifras de producción en las divisiones más industrializadas, como aceite de oliva, son medias superiores a 200 millones de kilos, lo que supone en algunas campañas estar cerca del 10% de la producción mundial y del 20% de la producción española. En aceituna de mesa estamos en torno a 80-90 millones de kilos, en vino en torno a 160 millones de litros, etc. Nuestra actividad exportadora llega a más de 80 países y representa ya más del 50% del valor de nuestros productos. Para DECOP es un pilar estratégico desde nuestro inicio en la exportación y la internacionalización. Contamos con participadas en otros países y con capacidad industrial y comercial en estos. Hablando un poco de las dificultades y los retos, bueno, pues como bien decías, estamos sufriendo el impacto del procedimiento antidumping y subvenciones interpuesto por la industria americana a la aceituna negra española, el cual es un procedimiento francamente dañino
No tanto, bueno, tanto también, por supuesto, como arancel que es, sino como por la incertidumbre que supone para las posibles operaciones de venta presentes y futuras, ya que no se fijan los tipos arancelarios hasta que el Departamento de Comercio americano estudia dichas operaciones, ya a fecha pasada, con lo cual la incertidumbre futuro es total, paralizando toda actividad, como podéis imaginar, ¿no? Sufrimos también el arancel de Boeing Airbus del 25% en aceite envasado, en el resto de aceitunas, en el vino, entre otros, ¿no? Por mencionar algunos. Ahora en suspensión temporal, que veremos hasta a dónde llega, ¿no? Es un arancel que aplica de forma asimétrica entre los países miembros, provocando una situación de injusticia en el seno de la Unión Europea, claramente, siendo España, además, una de las más afectadas en este caso, ¿no? Para prevenir y luchar contra esto, creemos necesaria una mayor coordinación y defensa de los intereses para los productores europeos, lógicamente, en los mercados internacionales, con un desarrollo de mecanismos comunes anticoacción, como hablábamos en la pregunta, una posición y voz única europea en materia de defensa y negociación, desde el minuto 1, lógicamente, y el avance en la materialización, y añadiríamos, de la gestión directa de la Unión Europea, de acuerdos comerciales con otros países, como el acuerdo de Japón, que también se ha comentado, ¿no? Que ha sido muy positivo para el sector del vino, entre otros, y que permite competir con países productores del cono sur, como sabemos, ¿no? Con respecto al acuerdo con Mercosur, que también se ha hablado, comentar que vemos con preocupación la situación en la que puede quedar la aceituna de mesa, con el correspondiente riesgo de pérdida del mayor mercado importador no productor, como es Brasil, ¿no? Un mercado de más de 100 millones de kilos de aceituna, en peligro en favor de productores como Egipto, que tienen su propio acuerdo con Mercosur, y lógicamente en favor de los productores locales como Argentina, que además podrían exportar hacia España aceitunas con menores costes, ¿no? En materia de calidad, pues hemos tenido en algunas ocasiones incidencias en la aduana debido al desconocimiento de los parámetros y valores a medir en productos como el aceite de oliva, ya que aplican parámetros correspondientes a otras grasas comestibles, con el consiguiente posible rechazo del producto, lo cual crea pues, un impacto importante, ¿no? Para ello, creemos que sería necesario profundizar con acuerdos para la homogeneización de la normativa y procedimientos de control y medición de los parámetros de calidad y seguridad alimentaria, con los organismos correspondientes, lógicamente. Y en aquellos países donde ya se haya establecido un acuerdo o se esté negociando, incluir este aspecto, que es muy importante, ¿no? No solamente lo que serían los aranceles, ¿no? O el free trade o el preferential agreements. En materia de packaging, por decir algún aspecto en este sentido, habría que profundizar también en ese marco de acuerdos comerciales, en la homogeneización de la información de los etiquetados que agilice el tránsito de los productos y reduzca los excesivos procesos burocráticos de registro y autorización, ¿no? Y con carácter general en la simplificación de los procedimientos de solicitud de extensión de preferencias arancelarias y su documentación, que como también se ha mencionado antes, a veces queda algo engorroso, aunque bueno, los marcos de preferencia están establecidos, ¿no? Últimamente, con respecto al capítulo de transporte, pues tenemos una situación de falta de disponibilidad y encarecimiento de precios, ¿no? Que si bien pudo ser provocada inicialmente por la falta de retorno de equipos, principalmente en China, en su momento con el COVID, hoy día creemos que se está prolongando quizás demasiado, sin motivo, ¿no? Quizás es posible que a nivel de la Unión Europea se pueda entablar un diálogo con el sector al respecto, ¿no? Sería un avance positivo también de negociación. Por último, hacer hincapié en que las cooperativas somos portadoras de los valores que hoy día enmarcan las negociaciones comerciales que se están estableciendo, ¿no? Como son la sostenibilidad y compromiso medioambiental y climático, la responsabilidad y compromiso social, o la seguridad alimentaria y los productos saludables de calidad, entre otros, ¿no? Bueno, esto sería un poco lo que yo vendría a decir, ¿no? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Y también tenemos con nosotros a Luis Miguel Fernández, que es director de Cooperativas Agroalimentarias de Almería y de Coexpal, y que bueno, nos va a explicar un poco la visión desde el punto de vista de las frutas y hortalizas, más del sector de hortaliza, que tiene pues, bueno, esta lucha constante, ¿no? Están los mercados en terceros mercados, pero tiene el mercado europeo, somos líderes, y tiene esa lucha constante con las importaciones y los problemas de reciprocidad. Pues Miguel, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Lo primero de todo es agradecer a Cooperativa Agroalimentaria y a ti, Gabriel, el habernos invitado a esta jornada. Para nosotros es un honor. Simplemente algunas pinceladas de las características de la producción de frutas y hortalizas mediterráneas.
Nuestras cooperativas generalmente están agrupadas en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en OPFH, con sus correspondientes programas operativos y muchas de ellas están además asociadas en asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas con su correspondiente programa operativo también. La producción de frutas y hortalizas mediterráneas se caracteriza por ser una agricultura familiar, con mucha redistribución de renta, con mucha formación hacia el agricultor para obtener una gran tecnificación en las prácticas agrícolas. Es un mercado, es un sector nada subsidiario, es decir, nuestras ayudas son mínimas y estamos enfocados totalmente al mercado. Intentamos ser una agricultura súper competitiva y además con un tipo de agricultura, incluso la que más se caracteriza en Almería, como la horticultura bajo invernadero, gran generadora de empleo, incluso destinado este empleo a colectivos de difícil colocación laboral, como mujeres, inmigrantes, gente con bajo nivel de estudio, etc. Y a pesar de ser una agricultura bajo invernadero, nosotros decimos que el invernadero aquí en Almería es un invernadero ecológico. La única fuente de energía que se utiliza es la solar, lo llamamos el invernadero solar. Prácticamente hay algunos cultivos que el 100% se hace bajo cultivos biológicos, como es, por ejemplo, el pimiento. Por lo tanto, tenemos una producción que nos permite ser, y además John Clark lo ha dicho, lo ha mencionado en su discurso, la huerta ecológica de Europa que podemos ser perfectamente, ¿no? Y además intentamos que el eslabón de nuestra cadena sea eficiente, como así lo hemos demostrado en la época de pandemia. De las cooperativas que hay en España, 615 son de frutas y hortalizas, eso están exportando aproximadamente el 41%. En nuestro caso, aquí en Almería incluso dedicamos más porcentaje a la exportación, más de un 53%. Nuestro mercado principal es la Unión Europea, en torno al 97,5%, ¿no? Nosotros sí creemos que hay una competencia desleal claramente en algunos productos frente a la importación de productos de terceros países, y prácticamente no es que hayamos arrojado la toalla, pero sí hemos reorientado nuestra estrategia, o la estamos reorientando hacia promocionar nuestros productos con las cadenas de supermercados, explicándoles, sentándonos con ellos y dándoles a entender que nuestro producto es más seguro, es más sostenible. Estamos trabajando en todos los objetivos de desarrollo sostenible para tener esa garantía, poder ofrecer esta garantía a nuestras cadenas de supermercados y puedan siempre preferir nuestras producciones frente a producciones de terceros países, aún siendo mucho más baratas. Y estamos trabajando duramente en ello. En cuanto a la estrategia de la granja a la mesa, creemos que debería incluirse en nuestras producciones. No olvidemos que las cooperativas son agricultores, incluso la OPFH son agricultores, por lo tanto, nosotros pensamos que no podemos dejarnos, no nos pueden dejar fuera de esta estrategia. Aquí en España estamos, como sabéis, estamos de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Agricultura, en que la fruta y hortaliza debe entrar dentro del régimen de pago directo, y en ese sentido estamos convencidos porque también tendremos acceso a los esquemas, a los otros esquemas. Por lo tanto, estamos a favor de que también la fruta y hortaliza, como lleva pasando desde hace algunos años en otros países, entren directamente en el régimen de pago directo. Sí, es verdad que nosotros también estamos sufriendo esa burocracia en cuanto a toda la tramitación de gestión de ayuda. Es decir, ahora mismo podemos decir que la fruta y hortaliza a través de la OPFH, su programa operativo, recibe solo 4,1% de ayuda respecto al valor de la producción comercializada, y muy encorsetada, con obligación de cofinanciación además, y además con una burocracia abismal. En cada una de las comunidades autónomas tenemos un montón de burocracia que emana, entiendo yo, de un Real Decreto que no viene suficientemente
desarrollado para agilizar y desburocratizar toda la gestión de ayuda a los programas operativos. Nosotros pensamos además que es imprescindible exigir reciprocidad en los métodos de producción, especialmente en sostenibilidad medioambiental. Si no existe esta reciprocidad, lo que vamos a hacer es, o lo que se va a hacer de una manera indirecta, es incentivar las producciones menos sostenibles de los productos que vienen de estos terceros países. Y al tener menos coste de producción, menos coste de producción, pues vamos a tener incrementado ese efecto que creo que lo estamos viendo. Y ahí no coincido con George Clark, porque estamos viendo cómo el tomate está desapareciendo en Almería, cómo ha desaparecido en Murcia, cómo ha desaparecido en Canarias, porque deja de ser competitivo frente a estos productos. Ahora Marruecos mete los mismos kilos en la Unión Europea que en tomate que Almería, cosa que era impensable hace solo 3 o 4 años. Y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Nosotros en tomate necesitamos unas 3 o 4 personas por hectárea. Y a los costes que tenemos de laborales, a los costes laborales es imposible, son 10 veces más que un coste que tiene un tomate de Marruecos laboral, pues es imposible competir vía precio en el mercado. Por lo tanto, nuestra estrategia debe ser ir hacia garantizar a que las cadenas de supermercados prefieran nuestro producto. Estamos hablando y estas jornadas estamos hablando de estrategia comercial contra el cambio climático, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. La sostenibilidad económica es prioritaria. Si no hay sostenibilidad económica, no va a haber sostenibilidad medioambiental, no va a haber sostenibilidad social, no va a haber sostenibilidad en abastecimiento de seguridad alimentaria de nuestros productos. Por lo tanto, si al final al agricultor no le es rentable mantener su actividad agrícola, dejará esa actividad y estaremos solo pudiendo acceder a productos de terceros países. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque si seguimos esta evolución, en 5 años igual nos encontramos que no hay tomate europeo. Esto además hace que las otras hortalizas se puedan colapsar, sean menos eficientes o menos rentables y podemos tener la misma situación en otros productos hortofrutícolas. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia clara por parte de la Unión Europea de proteger la hortaliza, la fruta hortaliza europea, si no podemos caer en lo que nos está pasando en el tomate, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda venir a medio y corto plazo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Luis Miguel. Yo creo que efectivamente vemos que la exportación y la importación están íntimamente vinculados en el funcionamiento de los mercados, y en el sector de las hortalizas, aunque parezca que hayan porcentajes pequeños de importaciones, la tendencia es clara y puede ser un peligro estructural, ¿no? a medio plazo. Y ya para terminar, y antes de entrar a una pequeña mesa redonda, porque yo creo que al final habéis sido muy disciplinados, sí que daría la palabra a Miguel Abril, que es el director comercial de ANECOP, líder español en cooperativas en exportación de frutas y hortalizas. Ya no solo también están en la exportación, también en el mercado nacional, y ellos tienen un conocimiento bastante exhaustivo de lo que pasa, no tanto en el mercado de la Unión Europea, que lo conocen también, sino también qué ocurre cuando quieren conquistar pues otros mercados, ¿no? En donde están todos los días exportando. Miguel, te doy la palabra. Vale. Hola, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por dar a ANECOP la oportunidad de participar en este seminario y, bueno, también la enhorabuena por la organización. Bueno, mi intervención, y porque las preocupaciones son las mismas, o son en parte las mismas, va a ser en parte coincidente con la de Luis Miguel. Pero bueno, creo que también hay puntos complementarios. Yo querría decir en primer lugar que nosotros estamos
de verdad, francamente preocupados por las consecuencias negativas que puede provocar el cambio climático, tanto para nuestra agricultura como para el planeta en general, y que comulgamos totalmente, y eso hay que decirlo, con los objetivos del Pacto Verde y que apoyamos las políticas europeas en materia de sostenibilidad medioambiental. En este sentido, desde ANECOP son varias las acciones puestas en marcha desde hace ya algún tiempo desde ANECOP y sus cooperativas. Y ahí me gustaría destacar algunas, como son, nosotros apostamos claramente por métodos de producción más medioambientalmente sostenibles, y esto se traduce en un importante incremento dentro de nuestra oferta de productos como residuo cero, como productos ecológicos. Nosotros actualmente comercializamos cerca de 40.000 toneladas de productos bio, que suponen ya el 5% del volumen total que comercializamos, y en valor suponen el 8%. Y bueno, y además que esto sigue creciendo a 2 dígitos. Por otra parte, nosotros hemos puesto en marcha un comité de sostenibilidad a la cabeza de un proyecto paraguas que identifica, ordena y dinamiza iniciativas y proyectos tanto de ANECOP como de sus cooperativas socias. Tenemos también un ambicioso proyecto de innovación que va a permitirnos avanzar pues, de manera más rápida en materia de digitalización y en la implementación de ideas y propuestas de innovación que hemos identificado. Además, en este sentido, bueno, ya hace tiempo que se vienen haciendo cosas. Nosotros participamos en proyectos como el Grupo Operativo de Adaptación al Cambio Climático de los frutales de frutales de hueso. Asesoramos a nuestros socios en todos los temas de reconversión varietal y en gestión de cultivos, en los que temas como la disponibilidad de agua, la adaptación a condiciones locales, la racionalización en el uso de fertilizantes son factores esenciales. También trabajamos en la racionalización de tratamientos post cosecha, y ahí tenemos un proyecto de reutilización de aguas de lavado y, por supuesto, en la reutilización de plásticos de embalajes. Bien, quiero decir con esto que efectivamente comulgamos con todas estas ideas de sostenibilidad, pero bueno, la sostenibilidad, y como acaba de decir Luis Miguel y han dicho pues, más participantes, no puede ser solamente medioambiental, no hay sostenibilidad si esta no es integral, es decir, si esta es económica y social. Nuestra misión, yo creo que la de todos, la del cooperativismo en general, como empresa social que somos, es conseguir la máxima rentabilidad para los productos que cultivan los agricultores de nuestras cooperativas, y así ayudar a que sus explotaciones sean viables, es decir, que sean sostenibles. Por ello, a nosotros nos preocupan especialmente tres aspectos que entendemos que no pueden quedarse de ninguna manera sin tratar convenientemente dentro del Pacto Verde y de esta nueva estrategia comercial de la Unión Europea. El primero son las dificultades productivas. Aunque, como hemos dicho, estamos de acuerdo en el objetivo de reducción de pesticidas y de fertilizantes, tenemos que ser realistas y hacer ver a los organismos de la Unión Europea que no podemos poner el carro delante de los bueyes. Antes de prohibir la utilización de ciertos productos, es necesario saber si existen alternativas que garanticen la viabilidad de los cultivos. Hay ejemplos miles, los últimos que hay, bueno, pues las últimas prohibiciones de clorpiríferos, de metilclorpiríferos, la que viene ahora del indosacar, esto es más un tema más de hortalizas, bueno, pues esto está dando dificultades importantes. Entonces, eso a nivel de dificultades productivas. Y en lo que se refiere a mercados, bueno, pues aquí hay dos temas. Uno es la saturación del mercado europeo y las dificultades para abrir nuevos mercados. ANECOP y el sector hortofrutícola en general en España tiene una vocación y una orientación claramente exportadora y una gran dependencia de los mercados exteriores, por tanto, europeos y no europeos. O sea, actualmente, por dar unas cifras, la Unión Europea es el destino del 82% de las frutas y verduras que se exportan desde España, que con el Reino Unido era el 93%, ojo. Entonces, es un mercado ya, como sabemos, se ha hecho antes una mención, no crece su población, es un mercado muy maduro y al que cada vez llega un volumen más importante de producto de otros países, algunos de los cuales están en competencia frontal con nuestras producciones. Ahí yo destacaría, por ejemplo, la República Sudafricana. La República Sudafricana es un país con un potencial de crecimiento enorme que
pone ya dentro de la Unión Europea más de 800.000 toneladas de cítricos al año y una parte importante de ellos en los meses de septiembre a octubre. Es decir, que es cuando la campaña de cítricos de España arranca. Y bueno, y eso es realmente un problema que se está haciendo mayor cada año. Otros países como Egipto, que es un país también que está subiendo mucho en producción y que pone ya del orden de 300.000 toneladas de naranjas en la Unión Europea, o como Turquía y Marruecos, que producen exactamente casi los mismos productos que nosotros en el mismo calendario que nosotros. Entonces, todos estos países, hoy por hoy, pueden acceder a nuestro mercado de una manera muy fácil. Yo diría que demasiado fácil. Y demasiado fácil, ¿por qué? Porque ellos se benefician del mal funcionamiento de los mecanismos de regulación de las importaciones. Es decir, Luis Miguel ha hecho una referencia a Marruecos, que os la voy a poner en cifras. Marruecos vende a la Unión Europea, o pone dentro de la Unión Europea actualmente 500.000 toneladas anuales de tomate. Y 500.000 toneladas anuales de tomate que las ha podido poner sin que, por esta deficiencia en el funcionamiento de los mecanismos de regulación, se haya activado nunca la cláusula de salvaguardia. Bueno, pues esta es la realidad. Entonces, todos estos países no tienen por qué cumplir ningún protocolo específico, es decir, simplemente les basta con cumplir los requisitos mínimos en materia de sanidad vegetal, de condiciones fitosanitarias, requisitos que además, por otra parte, no siempre se controlan con el rigor necesario. Entonces, bueno, pues como consecuencia de ello, ¿qué pasa? Que pasa que al final tenemos una mayor competencia que podemos calificar, bueno, al menos en parte se ha dicho durante este seminario desleal, yo diría tramposa, porque aquí no todos jugamos con la misma baraja. Y además un riesgo para nuestra producción, por el riesgo que supone de introducción de enfermedades o plagas que pueden poner en peligro, insisto, nuestras producciones. En este momento hay 3 o 4 casos, por seguir un poco poniendo ejemplos, que son espadas de Damocles que planean sobre nuestra producción. Hablo de la falsa polilla, del greening, del cotonet de Sudáfrica, en fin, hay ejemplos que los que estáis ahí conocéis. Y yo decía, son 2 cosas, son 3. La última, y es en la línea de la pregunta que yo he hecho al señor Clark, es en lo que respecta a las posibilidades de vender los productos fuera de la Unión Europea. Ahí, bueno, pues en nuestro acceso a los mercados es casi siempre muy complicado y además de dificultades igual. O sea, para poder exportar una gran parte de países nosotros tenemos que sufrir unos protocolos leoninos con una puesta en marcha lenta. O sea, en estos, por seguir con ejemplos, nosotros presentamos el dossier para exportar de caqui a China hace, creo que son ya 2 años, se completó y todavía no sabemos nada. Es costosa, o sea, la puesta en marcha implica gastos enormes que van hasta 15, entre auditorías previas, tratamientos en frío, referenciación de parcelas, pago de las estancias de los inspectores de los países de destino en España. Bueno, todo eso está medido según los protocolos, puede llegar hasta 15 céntimos por kilo. 15 céntimos por kilo para algunos productos de los nuestros, desgraciadamente, es más de lo que a veces recibe el agricultor por su fruta. Entonces, bueno, al final la conclusión de todo esto es que tenemos unos protocolos que en ocasiones son tan difíciles de cumplir que casi imposibilitan el vender nuestros productos a ciertos países. Por ejemplo, están el de Japón y el de México, que no hay por dónde pillarlos, ¿no? Y bueno, sigue habiendo muchos países a los que no podemos ir. Por todo ello, y aquí voy concluyendo, nosotros entendemos que es necesario, primero, un poco recogiendo los puntos, que no se prohíban los medios para combatir plagas y enfermedades sin antes analizar alternativas y viabilidad de producciones, que haya un mayor rigor en los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos de importación y mayor número de controles cuando así se requiera, porque hay casos en que se están controlando problemas y no por eso se incrementa el número de controles, que los productos que accedan a la Unión Europea deberían cumplir como mínimo los mismos requisitos que los producidos en Europa, se ha dicho ya varias veces en este seminario, porque al final hay que promover agriculturas, se ha dicho también 3 veces, sostenibles en todo el mundo. No sé quién lo ha dicho, no podemos ser un oasis de sostenibilidad. Y bueno, y por supuesto es imprescindible la apertura de nuevos mercados con protocolos que deben aligerarse,
con negociaciones que deben hacerse desde Bruselas para tener más potencial negociador y con un sistema de información, y esto es importante, ágil. Hoy hay muchos exportadores o muchas que no saben a qué países pueden ir y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Hace falta un sistema de información mejor. En fin, esto es lo que se ha dicho durante la jornada, mucha más reciprocidad, ¿no? Bueno, además de que, bueno, pedimos a la Unión Europea que siga trabajando en la negociación del acuerdo con el Reino Unido, para que el Brexit no sea un freno para nuestras exportaciones a dicho país. Recordemos que el Reino Unido es el tercer país de destino de nuestras frutas y verduras con 1,7 millones de toneladas. De Rusia, pues no hablo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ya con esto acabo, yo creo que, y no menos importante que todo lo anterior, es que hay que hacer un esfuerzo muy importante en materia de puesta en valor del producto europeo y de la comunicación de su sostenibilidad. Es decir, el consumidor nos está pidiendo productos locales, productos sostenibles, pero debe tener la posibilidad de reconocer y diferenciar estos productos, de reconocer y diferenciar un producto sostenible del que no es. Nuestra obligación es comunicar en esa dirección y la de los organismos europeos ayudarnos a hacerlo. Hace falta una campaña importante de comunicación que deje de lado cosas que hemos visto recientemente, patriotismos trasnochados, y ponga en valor realmente el producto europeo. Y esto es, una vez más, esto no se puede hacer. Aquí las cooperativas tenemos mucho que jugar. No se puede hacer de manera individual. Tenemos que ir todos juntos. Es un caso típico de que o colaboramos todos o no hacemos nada. Y bueno, y por supuesto es necesario un sistema de etiquetado, identificación para identificar los productos de esta manera. Bueno, pues yo esto es lo que quería decir. Yo acabo por lo del principio. Apostamos por la sostenibilidad, nos lo pide el consumidor, nos lo pide la sociedad, pero bueno, esto al principio nos hará las cosas más difíciles, pero es un proceso imparable y yo creo que es una oportunidad para que hagan las cosas bien. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo pediría tanto a Fernando Esquerro, a Manuel Pérez como a Luis Miguel que se encendieran la cámara y que todos nos pudiésemos ver. Bueno, Miguel ha introducido muchas cuestiones, ¿no? Y creo que todas las cuestiones están al final relacionadas con el comercio, pero también en cómo nos regulamos dentro de la Unión Europea. Hay una pregunta que se hizo antes, que me hicieron por el chat, que casi no habéis hablado de reciprocidad. Creo que esa parte de la pregunta sí que estaba incluida en vuestras respuestas, pero había otra y yo os lo quiero plantear a vosotros porque al final lo que ha venido a decir Miguel es que, bueno, el comercio, ya sea en Unión Europea o en países terceros, tiene un valor importantísimo para nuestras producciones. Estamos totalmente orientados e internacionalizados. Pero la clave está en cómo hacemos, y yo creo que es también una pregunta que muchas veces es un deber nuestro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el valor generado, porque ya sabemos que los problemas le vienen enseguida al que produce, pero cómo hacemos que el valor generado llegue al productor primario, a ese pequeño productor que es de montaña, sobre todo cuando sabemos y estamos viendo, y eso seguramente no tiene respuesta, o tiene una respuesta que no nos va a gustar, que la política agraria comunitaria pues, ha dejado de ser ese sostén económico, ¿no? que puede compensar el desequilibrio que genera en todo este movimiento comercial de importación, exportación y funcionamiento. ¿Cuál sería vuestra respuesta? ¿Cuál es el mejor instrumento que se debería hacer? ¿Lo que estáis haciendo es suficiente? Abro la palabra a cualquiera de vosotros. Bueno, yo por mi parte diría que en principio habría que hacer una labor de promoción extraordinaria, ¿no? Porque el consumidor final tiene que conocer, y ahora sobre todo, que bueno, valora mucho este tipo de productos locales, etcétera. Si no conoce de dónde vienen los productos y que son de origen local, de cooperativa, etcétera, etcétera, pues difícilmente lo va a valorar. Entonces, pues posiblemente los industriales nos puedan ganar la batalla. Es decir, hay que poner en valor realmente los principios que nosotros tenemos, que son así, ¿no? Por lo cual, pues, hay esa labor de promoción y de comunicación, posiblemente con marchamos comunes, por supuesto, con marcas colectivas, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental, ¿no? en hacer llegar al consumidor este tema y que, por tanto, revierta un valor, porque nadie valora lo que no conoce, ¿no? O sea, es un poco como lo enfocaría yo. Muchas gracias, Manuel. No, obviamente la única forma de que el valor termine al final de la cadena, que es en el agricultor, es generándolo. Y evidentemente la promoción y el conocimiento del producto es
es vital, ¿no? En el sector del vino, fíjate, las cooperativas hasta hace poco éramos los patitos feos. Creo que eso está cambiando y está cambiando precisamente con inversiones en imagen y en promoción. Y creo que ese es el futuro, no hay más. Es decir, el mercado es muy duro y lo único que puedes hacer para generar valor es poner en conocimiento del consumidor tu producto y que el producto realmente merezca ese valor, que el consumidor al final vea que el producto merece la pena pagar ese valor añadido. Es la única forma de revertir al final al consumidor, al agricultor, valor añadido, ¿no? Generándolo. Claro. No, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final, no nos equivoquemos. Aquí lo primero es, lo acabas de decir, es generar valor. Y generar valor es que el consumidor compre nuestros productos. Y eso solo se puede hacer con calidad, y con calidad, con calidad y con calidad. Es decir, qué nos está pidiendo y entendiendo qué es lo que nos está pidiendo el consumidor. Y el consumidor nos está pidiendo un producto que sea sano, que sea seguro y que sea sostenible, y eso lo tenemos que hacer. Por eso digo, eso lo tenemos que hacer y es así. Y luego, efectivamente, hay que darlo a conocer. Pero claro, para que además acabe de llegar, todo ese trabajo lo tenemos que hacer. Pero vuelvo a todo lo que hemos dicho durante la reunión. Siempre trabajando en igualdad de condiciones para todos, porque yo creo que lo sabemos hacer bien, pero al final lo que no podemos es jugar con menos armas que otros. Si jugamos con las mismas armas, yo creo que lo podemos conseguir. Hay oportunidades. Lo hemos visto, es un sector, por lo menos el de frutas y verduras, ahora hablo por el mío, que en estos momentos tira, es un sector que, bueno, que los tiempos, digamos, o los vientos soplan a su favor, pero si sabemos hacer lo que pide el consumidor, yo creo que es lo único. Sí, yo por mi parte coincido totalmente lo que acaba de decir Miguel. Tenemos que hacer promoción, en frutas y hortalizas tenemos un producto muy saludable, que tiene mucho futuro. Lo ha dicho incluso John Clark, de que después de una pandemia o en la pandemia puede haber más demanda de frutas y hortalizas. Lo estamos viendo. El año pasado hubo en algunos productos, sobre todo de primavera, hubo hasta un 40% más de consumo en algunos productos como el melón y la sandía. Hicimos una promoción destinada al consumidor saludablemente, todo el sector de frutas y hortalizas conjuntamente en España. No había habido un precedente sobre esto y tuvimos bastante éxito. Creo que hay que seguir con ello. También yo creo que es muy importante trabajar con las cadenas de supermercados en la promoción. A las cooperativas nos cuesta mucho llegar al consumidor final y yo creo que es importante trabajar con las cadenas de distribución para primero entender lo que quiere el consumidor final y después de ver de qué manera se lo podemos hacer llegar para que prefiera siempre nuestro producto al producto de terceros países. Y después nosotros, cooperativas de frutas y hortalizas, tenemos una oportunidad, tenemos unos valores, nuestro producto tiene unos valores, entiendo yo, por venir simplemente de una cooperativa, que tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Y por eso yo aplaudo la iniciativa que tiene Cooperativas Agroalimentarias de España de ahora mismo de hacer un sello de cooperativa donde pueda diferenciar el producto hortofrutícola o el producto agroalimentario que venga de cooperativa frente a otros productos que pueda tener unos valores diferentes, que lo puede, no digo ni mejor ni peor, pero sí diferentes, que puede ser apreciado muy favorablemente por parte del consumidor, ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido animaría a seguir trabajando para conseguir esa diferenciación que tanto buscamos todos. Muchas gracias, Luis Miguel. Se nos ha hecho ya la hora. Esto da para otro seminario más y seguro que lo tendremos. Pero yo, como veo los participantes, vemos que cada vez que pasa 5 minutos se van cayendo. Entonces, mejor es quedarnos con las ganas y invitaros al próximo, porque de esto tenemos que hablar mucho. En el fondo es un tema transversal. Yo creo que como conclusión para cerrar, la primera, y oyendo a John Clark y a Juan Francisco, es que el hecho de que la Unión Europea es líder mundial y que ha apostado por la sostenibilidad medioambiental, eso no es discutible. Eso es una decisión tomada. Para mí es la principal conclusión. La otra cuestión es cómo lo hacemos. ¿Qué mecanismos tenemos para abordar estos proyectos, o sea, los problemas que tenemos ahora en el comercio internacional, problemas de reciprocidad, problemas de competencia desleal en el interior, con esos nuevos requisitos que nos van a venir? Y para ahí es evidente que
Estamos hablando de un comercio basado en reglas, entidad única, etc. Y esto parece que está claro, pero lo difícil es cómo conseguirlo. Y después está la otra pata que hemos venido a hablar de ello, ¿no? Es decir, cómo hacemos que el valor que generamos de nuestra actividad exportadora lleve al productor, que es nuestro principal objetivo. Yo creo que ahí, terminando, al final llegamos a una conclusión, que necesitamos en la Unión Europea mucha más unión institucional y en el sector también necesitamos mucha más unión entre cooperativas y posiblemente entre productores. Y yo creo que esta es la conclusión, que esos son los deberes nuestros, que no quiere decir que no tengamos que seguir pidiendo a nuestras instituciones que resuelvan muchas irregularidades, porque así podremos trabajar todos mucho mejor y distribuir la riqueza que nos merecemos. Quiero agradecer de nuevo a la Caixa su patrocinio, agradecer a todos ustedes vuestra disposición y a participar en este webinar, y espero volver a verles la próxima vez, no delante de una pantalla, sino en una explotación, en una cooperativa, y que podamos hacer un seminario para que lo escuchen directamente los socios, que son pues la causa y el fin del trabajo que están haciendo todas nuestras empresas. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos pronto.